Buenas tardes, mis hermanos. Que el Señor les bendiga y gracias a Él por este día en el cual podemos alabar su nombre, reconocer sus maravillas y sus bondades, bondades que hemos disfrutado a lo largo de la semana, las percibamos o no. Precisamente uno de los esfuerzos diligentes que debemos hacer a lo largo de nuestros días es el poder ver cómo el Señor está obrando a través de todas las circunstancias, a través de cada detalle y a través de cada ausencia o providencia, de tal manera que nosotros podamos percibir no solamente la obra del Señor, sino el amor que acompaña esa obra que el Señor hace hacia nosotros y en nosotros, porque no es otra razón por la cual nosotros tenemos esa misericordia y esa gracia más que el amor maravilloso, más que el amor que no alcanzamos a dimensionar de Dios por nosotros manifestado en la persona de Cristo. Como recordarán, hemos estado viendo a lo largo de 2 domingos, este es el tercero, una serie de sermones temáticos en los que hemos estado hablando de discipulado. 2 domingos o los 2 domingos anteriores estuvimos estudiando Mateo 28, 16 al 20. Y hoy vamos a estudiar algo relacionado a esto. Y voy a pedirles por favor que me acompañen leyendo Mateo 28, 19 y 20. No vamos a centrar el sermón en este pasaje, pero es la base para entender lo que vamos a estar viendo en los siguientes pasajes que vamos a estudiar en este día. Entonces les voy a pedir que por favor, en reverencia a la palabra de Dios, se puedan poner en pie. Y vamos a leer, lo vamos a leer todos juntos, 19 y 20 de Mateo 28. Vamos a comenzar a la cuenta de 3. Vamos a comenzar 1, 2, 3. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gracias, Padre bendito, por tu palabra. Gracias por el llamado y la vocación que tú nos has dado también. No nos servimos a nosotros y no desperdiciamos nuestra vida tratando de llevar a cabo nuestros planes, nuestras metas y nuestros sueños, Señor, porque cuánto despropósito habría, Señor, en desperdiciar nuestra vida así. Pero nos llamas, Padre, con un llamado que es eterno, con un llamado que es divino, a ocuparnos de las cosas celestiales, a poner la mira en las cosas de arriba, Señor, y a disponer de todo nuestro tiempo, todas nuestras fuerzas, todos nuestros recursos, Señor, y de nuestra vida misma, al servicio del Evangelio y al servicio de tu reino. Como lo dice Mateo, yendo y haciendo discípulos, Señor. Y nuestro anhelo, Padre, nuestra petición es que tú pongas con letras grabadas, Padre, en nuestra mente y en nuestro corazón, esta tarea que nos has llamado a hacer, de tal forma que el Evangelio que es proclamado sea también enseñado a vidas que tienen que aprender a vivir cómo seguir a Cristo, cómo agradar a Cristo, cómo glorificar a Cristo. Padre, enséñanos a través de este tiempo, que sea tu palabra la que nos instruya, que sea tu palabra la que nos confronte, Señor, y nos elimine pensamientos ajenos, pensamientos erróneos, Señor. Que sucumba nuestra mente ante la verdad eterna de tu palabra y que de esa manera, Señor, corregidos, instruidos, enseñados por ti, podamos vivir la vida a la cual tú nos has llamado. A ti sea la gloria, Padre Santo, porque tú haces esto por medio de tu Espíritu, porque tú lo has puesto, Señor, en la vida de cada creyente, para que estas palabras no retumben y no hagan eco en nuestra vida, sino que sean palabras de vida, palabras de aliento, palabras, Señor, que estamos dispuestos a poner por obra al precio que haya que pagar, Padre. Así que enséñanos, Señor, porque queremos ser verdaderos discípulos tuyos. Y te ruego todo esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pueden tomar sus asientos. En palabras de Paul Washer, la declaración anterior es el gran mandamiento de la gran comisión. De hecho, dice él, es el único mandamiento de Mateo 28, 18 al 20. Las palabras id, enseñando y bautizando simplemente sirven como aclaraciones que explican cómo debe cumplirse el mandamiento. La meta final no es ir, enseñar o incluso bautizar, sino hacer discípulos.
Por lo tanto, sin importar nuestro celo o sacrificio, nuestra labor resultará ser poco más que heno, madera y hojarasca si no nos esforzamos por cumplir la tarea para la cual fuimos enviados, que es hacer discípulos. Ahora, hermano, el discipulado, el hacer discípulos, sucede en el contexto de la predicación expositiva y la comunión en la iglesia. En ningún momento es el reemplazo de la enseñanza pública y la comunión corporativa. Pero no debemos confundirnos en pensar que si una iglesia tiene buena enseñanza y buena comunión, está cumpliendo con todos los propósitos que Dios le ha dado a su pueblo y con la ordenanza de hacer discípulos. Cuando le preguntan al pastor Washer qué perdemos sin discipulado, él responde directamente que vivimos un crecimiento lento y experimentamos errores innecesarios. Y él utiliza una metáfora, él utiliza una analogía, ¿no?, sobre un joven al cual su padre le pide que le enseñe a cazar con arco. Y lo que él explica y lo que quiere comunicar es que el joven tardaría meses, tal vez años, en dominar las técnicas que quien ya ha blandido ese arco, quien ya ha estirado la flecha, quien ya ha sabido cómo apuntar y ha practicado continuamente a través de ese conocimiento que también le fue transferido a él, puede enseñarle de manera mucho más rápida, de manera mucho más eficiente a ese joven, a enseñarle cómo usar ese arco. De manera similar es el discipulado. ¿Sí? Es cierto que nosotros podríamos emplear toda nuestra vida para descubrir a ver de qué manera se tiene que vivir el cristianismo, pero no es la manera en la que Dios determinó que se hiciera. Y lo explicábamos abundantemente el domingo pasado, la manera en la que Dios lo determinó es que los discípulos hacen otros discípulos. Los discípulos le enseñan a otros cómo se ama, cómo se vive, cómo se entrega sacrificialmente uno por su familia, por su esposa, por su iglesia, de tal manera que tienes un ejemplo para imitar y no necesitas esperar tal vez meses o años para entender, ¿sí?, verdades que pueden ser transmitidas de manera práctica y de manera sencilla a través de un discipulado. No es suficiente decirle a alguien que debe leer la Biblia, es necesario enseñarles a estudiar la Biblia. No es suficiente con decirle a la gente que ore, es necesario enseñarles a orar. Eso fue lo que los discípulos pidieron exactamente a Jesús en Lucas capítulo 11, versículo 1. Fíjate, dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de los discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Cuando los discípulos dicen enséñanos, están utilizando la misma palabra que Jesús utiliza ahí en el versículo 20 cuando dice enseñándoles. Jesús mismo ejerció el discipulado con sus discípulos. Jesús mismo les enseñó a ser discípulos. Mira qué interesante y qué importante es la mención del antecedente de Juan con sus discípulos como contexto de esta petición que los discípulos de Cristo le hacen. Era conocido para ellos, para los discípulos de Cristo, que Juan había enseñado a sus propios discípulos a orar. ¿Qué reciben de Cristo? ¿Qué les responde Cristo? No les dice vayan y oren como puedan. No les dicen pídenle al Padre que les enseñe. No les dice pongan más atención cuando yo oro. Y mucho menos les dice pues vayan con Juan, que si él ya le enseñó a los suyos les puede enseñar a ustedes. Él responde con una amorosa y significativa enseñanza que comienza con las palabras, cuando oren, digan así, cuando oréis, decid. Y allí reciben ellos esa instrucción que nosotros conocemos como el Padre Nuestro, donde Jesús les está enseñando cómo ser discípulos, donde Jesús les está enseñando cómo ser y cómo vivir como seguidores de Él. Así que hoy vamos a ver a través de la palabra los distintivos de un discípulo, que son 3. El primero es el apego a la Escritura, el segundo es el amor a otros discípulos y el tercero es la abundancia de fruto. Apego a la Escritura, amor a otros discípulos y abundancia de fruto. Ahora yo quiero hacer aquí una pausa que no traigo dentro del sermón, pero quiero decirte que cuando tú escuches esto, cuando tú puedas ver junto conmigo a través de la Escritura cuáles son los distintivos de alguien que sigue a Cristo, seguramente dirás, pero bueno, ¿qué de divertido tiene? ¿Qué de interesante tiene convertirse en un seguidor de Cristo si lo que uno ve de los seguidores de Cristo es que lo primero que Cristo les pide es que se nieguen a sí mismo, que tomen su cruz y que le sigan?
es que no estamos buscando entretenimiento, estamos buscando vida eterna. Nuestro problema no era de divertirnos, nuestro problema es que estábamos condenados en nuestros delitos y pecados. Nuestro problema no era de encontrarle algo entretenido a la vida, sino era un problema de propósito. Fuimos hechos por Dios para glorificarle y el pecado nos había robado ese propósito. Por lo tanto, cuando venimos a la fe de Jesucristo, cuando Cristo nos salva, nos redime, nos trae a vida nueva, ¿sí? Lo que Cristo hace en nosotros es apuntarnos nuevamente al propósito por el cual existimos. Así que sí, no se trata de diversión, se trata de vida eterna. No se trata de entretenimiento, ni de ocupaciones, ni de cosas que me hagan sentir bien. Se trata de vivir conforme a la voluntad de Dios. Porque eso determina cuál es nuestro destino eterno. No es solo esta vida. No son solo estos días. No es esta juventud. Ni es esta vejez solamente lo que tenemos. Es ¿sí? el resto de nuestra existencia en la eternidad, determinado por la decisión que tomemos de ser un discípulo de Cristo o de no serlo. Así que vamos a ver qué es un discípulo. En primer lugar, ¿sí? el mismo predicador Washer define el discipulado de la siguiente forma. La frase hacer discípulo se traduce del vocablo griego mateteo, proveniente del verbo mantano, que es aprender. La forma sustantiva, matetes, que a menudo se traduce como discípulo, denota un aprendiz o alumno. Así, un discípulo es alguien que siempre está aprendiendo mediante instrucción e imitación a ser como su maestro. Un discípulo de Cristo es alguien que, habiendo entrado en una relación salvadora con Él por medio de la fe, ahora busca activamente llegar a ser como Él mediante el estudio y la asimilación de su enseñanza y la imitación de su persona. Esta definición encaja perfectamente con estas palabras de Cristo en Mateo 10, 24 y 25. Dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Así que cuando hablamos de un discípulo, hablamos de alguien que está caminando en la dirección de asemejarse tanto como le sea posible por medios divinos en sinergia con los medios propios con los que se cuente, es decir, tu tiempo, tus recursos, a lo que tengas acceso, de tal manera que confluyas en la voluntad de Dios de hacerte un verdadero seguidor de Cristo y parecerte, por lo tanto, al Maestro eterno que es Cristo. Entendiendo que nunca va a ser posible igualarle y mucho menos superarle. Y por ello, toda la existencia terrenal de ese discípulo requiere enseñanza y entrenamiento permanente. No hay graduados en ese discipulado, en ese seguimiento de Cristo aquí en la tierra, solo en la gloria. Por lo tanto, no importa la edad, no importa la condición, no importa el conocimiento, discípulos siempre vamos a ser. Así que los distintivos de un discípulo, como les mencioné hace un momento, son en primer lugar el apego a la Escritura. Y acompáñame a leer Juan capítulo 8 y vamos a estar casi todo el sermón allí buscando pasajes dentro del libro de Juan. Juan capítulo 8 versículos 31 y 32. Dice así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Apego a la Escritura, apego a la palabra de Dios es el primer distintivo de un discípulo de Cristo. Ahora, la vida de Cristo fue una que mostró en todo tiempo un sólido arraigo a la palabra de Dios. En cualquier escenario en el que tú veas a Cristo, verás que continuamente empleó la Escritura como medio para vivir su vida y para instruir a otros. ¿Qué vemos a Jesús haciendo en su infancia cuando se queda allí en la sinagoga? Fíjate Lucas 2, 46 y 47. Dice, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, 1, sentado en medio de los doctores de la ley, 2, oyéndoles y 3, preguntándoles. Ahora, cuando dice preguntándoles, no es que Jesús estuviera teniendo dudas que quisieran ser resueltas allí. Él está utilizando una palabra griega que significa demandarles respuesta. Él no les está preguntando para que le enseñen más. Él los está cuestionando si de verdad están entendiendo lo que el Padre quiso revelar allí.
Y fíjate cómo dice el 47, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Entonces, desde temprana edad, Jesús establece una relación de dependencia con la palabra de Dios. Su propósito es el de cumplir la ley de Dios y no abrogarla, como nos enseña Mateo 5:17. Y por lo tanto, él no puede ser un ignorante de esa ley de Dios. Ahora te pregunto, ¿será posible que el discípulo de Cristo ignore las escrituras que su maestro y su ejemplo, que es Cristo, tomó con tanta seriedad y compromiso desde su niñez? ¿Será posible que nos podamos llamar discípulos de Cristo e ignorar la palabra? ¿Será que nos podamos llamar seguidores de aquel que toda su vida estuvo fundamentada en el uso y en poner por práctica la palabra de Dios? Fíjate cómo al inicio de su ministerio Jesús es llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. ¿Y cómo enfrenta la tentación? Lucas 4:1 al 12 nos muestra a un tentador que es Satanás, tergiversando la palabra de Dios una y otra vez, tal y como lo había hecho en el Edén. Pero también nos muestra a nuestro maestro y ejemplo, y vas a oír que durante todo este sermón voy a estarme refiriendo a Cristo como nuestro maestro y ejemplo, porque eso es lo que estamos llamados a hacer como discípulos, aprender de Él y a imitarlo. A que sea Él el que nos enseñe y a que sea su comportamiento, su conducta, su carácter, su forma de agradar a Dios lo que nosotros imitemos para ser seguidores de Él. Entonces lo que nosotros vemos es a nuestro maestro y ejemplo soportando la tentación. ¿De qué forma? Bueno, en primer lugar, cita con precisión las Escrituras. Satanás no le dice nada que él no conozca. Y por lo tanto es lo suficientemente capaz de discernir el engaño de Satanás en ese juego de palabras que Satanás le está presentando. Cita con tanta precisión las Escrituras y corrige al tentador con la verdad revelada, que 2 veces emplea la frase escrito está. Y la última vez él responde dicho está. De manera que Jesús no pende del hilo de sus emociones para vencer la tentación, sino que se posiciona firmemente en la palabra a fin de anular los ataques del enemigo. Pero hermano, ¿cuántas veces nosotros queremos vencer la tentación con estrategias y un montón de ganas que se desvanecen tan pronto como el pecado reluce brillante delante de nuestros ojos y nos seduce con las memorias de nuestros deleites carnales? Pero así no es como el maestro y nuestro ejemplo nos enseñó. Es arraigados a la palabra de Dios, no con un conocimiento incipiente ni principiante, sino con uno serio y metódico de la Escritura que nos permita emplearla como esa espada que forma parte de la armadura con la que Dios nos mandó a estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dice Efesios 6:11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y dice el versículo 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y así podríamos repasar toda la vida de Cristo, viéndole citar una y otra vez la Escritura para todo tipo de ocasión, en una relación inseparable entre su ministerio reconciliador y la palabra de Dios como fuente de toda sabiduría para ejercerlo. Por tanto, así debe ser hallado también el discípulo de Cristo, embebido, contenido, empapado de tanta palabra de Dios, dependiendo de ella y de su sabiduría para toda buena práctica, para toda buena justicia, para toda buena obra, imitando la relación de Cristo con la ley de Dios, pero además su uso y su obediencia a los mandatos divinos. Sin una relación visible, sin una relación evidente en tu vida con la palabra de Dios, el título de discípulo solo es una apropiación vacía y sin sentido. Es el estudio de la palabra y la permanencia en ella la que distingue a un seguidor falaz de uno verdadero, y eso es lo que les está diciendo Jesús a sus discípulos ahí en Juan capítulo 8. Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Antes de la instrucción de permanecer en la palabra de Juan 8, vemos el opuesto de abandonar la palabra y el rol de ese discípulo falso, de ese discípulo emocional que muchos seguidores de Cristo presentaban en ese momento y por lo cual no estaban dispuestos a seguir sus enseñanzas. Fíjate, Juan capítulo 6:60, Jesús está reprendiendo, Jesús está enseñando, está hablando allí en Juan capítulo 6.
de cómo era necesario que pusieran su fe en Él, que cómo era necesario que lo vieran a Él como ese pan y esa vida que Él es. Y les habla de una manera que ellos en el versículo 60 dicen, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Y a poco no somos como esos discípulos también hoy? Cuando es dura la palabra, cuando no nos gustó lo que nos dijeron, cuando cambió todos nuestros planes y tocó el corazón de nuestros sueños y nos hizo tener que dudar y tener que reconsiderar todo y replantearlo, ¿cuántas veces no decimos, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Cuántas veces no nos marchamos avergonzados después de estar aquí o después de estar en tu tiempo de comunión con el Señor y vas, sí, con la cabeza abajo? Porque no estás dispuesto a vivir lo que acabas de leer. Porque no estás comprometido a vivir lo que acabas de aprender. Porque no estás dispuesto a seguir la voz de Dios que te enseña a ser un verdadero discípulo. Entonces fíjate cómo dice el versículo 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto les ofende? Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, ¿cómo les ofendería si vieran mi gloria? ¿Cómo les ofendería si me vieran en toda mi majestad? ¿Cuán conscientes serían de su pecado y cuán ofendidos serían a causa de mi gloria? Es lo que les está diciendo Cristo. Dice el 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿De qué se quejan los discípulos? De la dureza de las palabras. Fíjate allí en el versículo 60. ¿Qué había provocado en ellos la palabra de Jesús? Se sentían ofendidos más que instruidos. Les ofendía más lo que Jesús les estaba enseñando, en vez de que eso moviera su corazón a querer seguir a Jesús tal y como Él lo estaba haciendo, a querer vivir la vida como Jesús le estaba viviendo. Pero ¿qué les dice Jesús? Que son sus palabras, por muy duras que suenen. Dice, son espíritu y vida, allí en el versículo 63. ¿Cuál es el problema de esos discípulos murmuradores según Jesús? En el versículo 64 vemos que dice que no creían a esas palabras. ¿Cómo explica entonces Jesús esa falta de fe que se convierte en falta de compromiso? Dice que solo le pueden seguir aquellos a quienes les es dado por el Padre. Sí, hermano, así de simple. Quien renuncia a vivir por las palabras de Cristo y la palabra de Dios a la que Él mismo se sujetó, manifiesta que aún no goza de la gracia soberana de Dios, quien la dispensa unilateralmente a quien Él desea. ¿Significa eso que entonces esa persona nunca va a poder tener acceso a la gracia? No, no es lo que está hablando el pasaje. No manifiesta una negativa determinante de Dios para salvar a los pecadores. Solo manifiesta que la profesión de estos discípulos, ¿sí?, no es una profesión que emana de la fe. No es una profesión que emana de la gracia, de esa gracia que solo puede venir de parte de Dios. Nadie puede agarrar un palo y saltar duro como para pegarle a la piñata y romper las fuentes del cielo y hacer que venga gracia hacia nosotros, si no es Dios quien decide dispensarla. Y eso es lo que está diciendo. Les son duras las palabras y no quieren seguir y les molesta lo que les enseño. ¿Por qué? Porque no están experimentando y no están viviendo esa gracia que el Señor da unilateralmente. Más allá de buscar una vida moralmente aceptable dentro del cristianismo, la verdadera necesidad de estos discípulos era buscar misericordia de parte del Dios que no desprecia al corazón contrito y humillado. Así que no está cerrando Dios la puerta de la gracia, les está diciendo, no viven las palabras que yo les enseño, no andan en las palabras que yo les doy, porque no han experimentado la verdadera gracia que Dios tiene para ustedes. Así que la falta de aceptación de estas palabras de Cristo le resulta a este grupo de pseudo discípulos, porque no eran verdaderos discípulos, en un abandono de la persona de Cristo. Dice el 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él.
¿Qué significa el día de hoy para el que se llama cristiano vivir una vida ajena a la palabra de Dios, a la meditación de las verdades bíblicas y a la obediencia de esas palabras que nos son reveladas por obra del Espíritu Santo? Al igual que en Juan 6, estos pseudo cristianos evidencian la falta de gracia transformadora y por lo tanto un estado de pseudo discípulo que será mejor reconocer en arrepentimiento y confesión antes de llegar delante de Cristo con ese conocido Señor, Señor. No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Qué les va a decir el Señor? Les di mi palabra, les enseñé cómo tenían que vivir. Les di la sabiduría que necesitaban de parte de Dios para vivir la vida que tienen que vivir como discípulos míos. ¿Y qué les pareció? Demasiado duro. Prefirieron irse, prefirieron vivir el cristianismo como ustedes creían que se vivía. Prefirieron buscar sabiduría por otros lados y prefirieron no tener una relación con mi palabra. No hay un discípulo allí. Así que ese es el primer distintivo del discípulo de Cristo, apego a la palabra. ¿Cuál es el segundo distintivo? Es el amor a otros discípulos. Acompáñame a leer Juan 13, versículo 35. Está hablando y sigue hablando Jesucristo allí y les dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. La otra característica indiscutible de un discípulo verdadero es un amor verdadero por sus condiscípulos, es decir, por otros discípulos igual que él. Ese amor verdadero exhibe el amor verdadero y perfecto entre el Padre y el Hijo. Por eso es que tiene que ser así, por eso es que tiene que ser genuino, porque el Padre y el Hijo se aman así. Acompáñame a leer Juan 15, versículos 9 al 11. Dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Y luego dice: permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Ese amor perfecto trasciende la Trinidad por voluntad divina. Ese amor entre Padre e Hijo trasciende las barreras del cielo y se extiende a seres aborrecibles que por medio de la gracia han sido traídos de muerte a vida. De tal manera que no gozamos de cualquier afecto divino, sino del mismo afecto con el que el Padre y el Hijo se aman. Es absolutamente impresionante que gocemos de la misma calidad y tipo de amor que existe entre el Padre y el Hijo. Y es notorio cómo primeramente Jesús hace un llamado a permanecer en su palabra y ahora hace un llamado a permanecer en su amor. Pero esta permanencia en ambas cosas es dependiente y no debemos maravillarnos de ello. Que permanezcamos en el amor de Cristo depende de que permanezcamos en las palabras de Cristo. Es lo que nos dice el versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. De tal manera que la identidad y la sustancia del discípulo no es de diligencias optativas, o vivo la palabra, o amo, ¿no? Sino de diligencias coordinadas. Soy capaz de amar a mis hermanos y por lo tanto ser conocido como discípulo, porque vivo entregado a conocer y poner por obra la palabra de Dios que me distingue como discípulo. Está todo conectado. No, Jesús no agarra y dice: vivan la palabra y sigan mis palabras y guarden mis mandamientos, porque a ver de qué forma les va a ayudar. No, ya está todo diseñado por el Padre. Ya está todo determinado en la Escritura. Si ustedes guardan mis palabras, van a permanecer en mi amor. Si ustedes permanecen en mi amor, ustedes guardan mis palabras. No hay forma de separarlo. ¿Sabes cuánto vives de la palabra de Dios? Pregúntate cuánto amas al hermano que menos bien te cae. Eso es. No hay otra manera. No hay otra forma en la que nosotros nos podamos engañar. ¿Cuánto amor tengo por mi hermano? Eso es lo que vives de la palabra de Dios. Eso es lo que conoces de la palabra de Dios. De tal manera que si hay gente dentro de tu iglesia, dentro de tu comunidad, dentro de tu hogar, que no amas completamente, lo único que evidencia es esa falta de conocimiento y esa falta de apego a vivir la palabra de Dios.
Nuevamente, Cristo es nuestro maestro y ejemplo. Él mismo permanece en el amor de su Padre porque guarda los mandamientos de su Padre. Es lo que dice allí el versículo 10. Dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Y entonces, ¿qué sucede? Permanezco en su amor. ¿De qué manera podremos amar a nuestros hermanos como el Padre ama al Hijo y como el Hijo ama a sus discípulos? La respuesta es guardando los mandamientos que el Hijo ha guardado por amor al Padre y que somos nosotros llamados a guardar por amor al Hijo. Estas verdades sobre la permanencia y el ser distinguidos, el ser identificados como discípulos, se concatenan como eslabones inquebrantables que nos significan nuestro yugo y nuestra cruz en el camino de la fe. No hay forma de que yo pueda sobrevivir a esto viviendo para mí mismo. Si tengo que vivir la palabra de Dios todos los días porque soy su discípulo, hermano, ¿cuántos días te despiertas sin leer la Biblia y estar pensando en hacer la voluntad de Dios? Ninguno. Es todo lo contrario. Es todo lo opuesto. Satanás mismo está utilizando todos los medios que tiene al alcance. El mundo está empleando con toda la sabiduría que tiene y que ha acumulado por milenios todos los recursos que tiene al alcance. ¿Para qué? Para hacerte vivir para ti. Y para que creyendo que estás logrando lo que tu vida necesita, en realidad te estés condenando. Entonces necesitamos ser despertados por la palabra, la obediencia que Cristo nos llama, al verdadero seguidor que Cristo nos llama a ser, y necesitamos ser despertados por ese amor que confirma que vivimos la palabra y que entonces somos verdaderamente discípulos de Cristo. Y es lo que nos confirma Juan en su primera carta. Fíjate, primera de Juan 5:2, dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. ¿Qué dice el pasaje? Cuando amamos a Dios, ¿y qué? Guardamos sus mandamientos. Por tanto, un creyente que no es capaz de amar a sus hermanos es tan fraudulento como el creyente que no pasa tiempo con la palabra de Dios para vivirla. No es discípulo. No te lo quiero decir de otra manera. Si no estás pasando tiempo con la palabra y si no estás amando a todos tus hermanos, no te quiero engañar. No puedo engañarte. Este no es el lugar de las mentiras, este es el lugar de la verdad. Esta no es la palabra de mentira, esta es la palabra de verdad. No eres discípulo. Dice primera de Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, ¿por qué? Porque amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, ¿en qué condición está? Permanece en muerte. En palabras de Arthur Pink, por el hecho de que Cristo hiciera del amor la marca distintiva del discipulado cristiano, podemos darnos cuenta de la gran importancia del amor. Es una prueba esencial de autenticidad en nuestra profesión. No podemos amar a Cristo a menos que amemos a los hermanos, porque todos estamos atados en el mismo haz. Un haz es un manojo, es un fardo, ¿no? Dice, todos estamos atados en el mismo haz de vida, como dice 1 Samuel 25:29. El amor a aquellos que Él ha redimido es una evidencia segura del amor espiritual y sobrenatural al Señor Jesús mismo. Donde el Espíritu Santo ha obrado el nacimiento sobrenatural, Él sacará esta naturaleza para que se ejercite, producirá corazones o producirá en los corazones vida y conducta de los santos y las gracias sobrenaturales, una de las cuales es amar a los que son de Cristo por amor a Cristo. Es un principio de rectitud que busca el mayor bien posible para los otros. Es exactamente lo opuesto al principio del egoísmo y la indulgencia en favor de uno mismo. No es solo una mirada afectuosa a todos los que llevan la imagen de Cristo, sino también un deseo poderoso por fomentar su bienestar. Ese es el alcance del amor de Cristo. No es un sentimiento frívolo que se ofende fácilmente, sino una fuerza dinámica que las muchas aguas de la fría indiferencia ni las avenidas de los ríos no podrán apagar ni ahogar. Aunque en un grado menos elevado, es en esencia el mismo amor del que leemos en Juan 13:1, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin.
Así que, ¿qué implica que Cristo diga, en esto conocerán que son mis discípulos? Que la presencia de amor entre discípulos causa un vínculo relacional entre el seguidor y Cristo. Es decir, nadie puede seguir e imitar mejor a Cristo que aquel que guarda su palabra y aquel que ama a sus hermanos. Es en el amor a los hermanos que hay un vínculo entre Cristo y yo, porque Cristo los amó a ellos, y si yo no los puedo amar a ellos, entonces ¿en qué me parezco a Cristo? ¿Qué enseñanza de Cristo estoy aprendiendo? ¿Qué ejemplo de Cristo estoy imitando si no tengo amor para mis hermanos? Por tanto, es obligatorio ver su ejemplo y entender el sentido verdadero de ese amor de Cristo. Un amor que no es solo benevolente y magnánimo, dulce y cuidadoso, generoso y dispuesto al sacrificio, paciente e inmutable, sino también un amor dispuesto a la exhortación, a la amonestación, a la corrección, a la disciplina y a la negación de aquello que no edifica. Porque el amor de Cristo no es un amor complaciente, sino un amor transformador. Es decir, no consiste en tener feliz al otro, sino más bien en hacerle todo el bien posible al otro. Ese es el amor de Cristo por los suyos, y ese es el amor que Cristo demanda de los suyos a los otros que son suyos. Así que el amor de nuestro Maestro y ejemplo debe moldear los alcances, los límites y las motivaciones de nuestro amor mutuo. Pues es el amor que nos es comandado imitar, el amor entre el Padre y el Hijo, ese amor que es sagrado y no superficial, que primeramente es fiel a Dios y en consecuencia fiel al bien mayor del hermano. Así que en primer lugar, un verdadero discípulo se distingue por un apego a la palabra. En segundo lugar, se distingue por un amor mutuo, por un amor a otros discípulos. Y en tercer lugar, se distingue por la abundancia de fruto. Y ahí vamos a Juan 15, versículo 8. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Finalmente, el tercer atributo de un discípulo, de este maestro y este ejemplo que estamos llamados a imitar, que es Cristo, es la producción de fruto abundante que glorifique al Padre. Yo creo que lo sabes, pero te lo tengo que decir, no existe la infertilidad espiritual en aquellos que han nacido de nuevos. No existe. Si tú dices que eres cristiano y no estás dando fruto, alguien está mintiendo y no creo que sea la palabra. Si tú dices que eres cristiano y estás viviendo para ti todo el tiempo y estás haciendo todo lo que tú quieres y estás utilizando todos los recursos y la misericordia de Dios para satisfacerte, alguien está mintiendo y no es la palabra. Dice Juan 15:1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Nuestro Cristo, que se revela a nosotros allí como la vid verdadera, es la línea de vida que alimenta no escasa ni raquíticamente a los pámpanos, sino con esa vida abundante que Él declara en Juan 10:10 cuando dice, yo he venido a darles vida y vida en abundancia. El labrador, que es el que trabaja protegiendo los pámpanos, en este caso es el Padre. Pero su labor no se restringe a cuidarla, sino además a labrarla, a trabajarla. Lo que implica que, llegado el momento, Él va a recoger el fruto resultante de su propia labor como labrador y de la labor de Cristo como la vid verdadera. Y la Escritura solo nos presenta dos líneas de acción divinas respecto al pámpano, o bien podríamos decir respecto al discípulo. No lleva fruto y es quitado de la vid, o lleva fruto y es limpiado para producir aún más fruto. En términos de esta ilustración de la vid y del evangelio, aquel que está conectado a la vid sin dar fruto no es alguien que alguna vez fue salvo y luego la falta de fruto le hizo perder la salvación. Más bien, la falta de fruto indica que nunca hubo una conexión real con la vid verdadera. Porque cualquiera que tenga una conexión real con Cristo va a dar fruto. Cualquiera que tenga una fe genuina, cualquiera que tenga la fe obediente que resulta de la gracia, va a estar conectado a la vid y va a terminar dando fruto. Esos son los que no dan fruto,
los hombres y mujeres que aparentan estar en Cristo y vivir como siervos bajo su señorío, pero en su interior viven esforzándose por mostrar una vida piadosa que no se nutre de la vid. Más bien se nutre de sus deseos carnales de bienestar, de reconocimiento y de honor humano. Porque tenemos esa tendencia pecaminosa a tratar de que los demás, de agradarle a los demás, de que los demás nos reconozcan, de que los demás vean en nosotros cosas dignas. Y así como lo hacen en asociaciones que de repente llevan agua a lugares de la tierra donde no hay, ¿no? Hay otras que se la pasan limpiando mares y ríos, hay otras que ayudan a niños desprotegidos y todo tipo de asociaciones y todo tipo de actividades filantrópicas con tal de sentir que uno está participando de algo y ser reconocido porque participa de eso. Hermanos, hay muchos que ven la fe de Jesucristo como filantropía. Hay muchos que vienen a la iglesia porque dicen, es la manera de ayudar a Dios. No, Dios te quiere ayudar a ti. Dios te quiere rescatar a ti. Dios quiere transformarte a ti. Esta no es la asociación civil donde puedes realizar todos tus sueños y ser reconocido por otros hermanos. Y mira qué bonito canta, y mira qué bonito predica, y mira qué bonito acomoda las sillas, y mira con qué amor, como nuestros hermanos de hospitalidad, llevan a la gente a sentarse en los lugares donde hay hueco. Aquí toda la gloria es de Cristo. Aquí toda la gloria es para Dios. Así que no hay gloria para ti, pero estos que están allí injertados, que parece que están conectados a la vida y no dan fruto, ¿qué es? Pues que están tratando de vivir entre nosotros, llevándose la gloria para ellos y no dando ninguna gloria a Dios. ¿Y qué crees? Como lo enseñó nuestro hermano Mauricio hace rato, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser engañado. No hay manera. A nosotros sí. Y fácilmente, creo que fácilmente, ¿no? Tendemos a ser muy ingenuos, ¿no? Pero al Señor no. El Señor sabe por qué estás aquí hoy. Sabe si hubo en tu corazón un deseo realmente de venir y adorarle y ser transformado por la palabra, y si tienes el deseo de salir aquí para obedecerle. O sabes si estás aquí porque no te quedó de otra. Porque si no lo hacías no iba a haber permiso en la semana, porque si no lo hacías iba a haber pleitos, porque si no lo haces no te vas a sentir bien como te gusta sentirte después de cumplir con lo que tienes que cumplir. El Señor lo sabe. El Señor sabe qué es fruto y qué no es fruto. El Señor sabe dónde puede recoger, ¿sí? Y dónde no va a recoger. El fin de los tales, de estos pámpanos que no dan fruto, es ser expuestos en el día de juicio como los falsos discípulos que fueron en vida, incapaces de permanecer en Cristo a pesar de todas sus apariencias. Dice el versículo 6 de Juan 15, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Del otro lado, en contraste, están los verdaderos seguidores, los que se nutren por su conexión real con la vid que es Cristo y que evidencian esa conexión a través del fruto. Si estar en Cristo es la causa de ser llamado discípulo, dar fruto es la consecuencia de dicho estado. No hay manera en la que no se manifieste. Por tanto, el labrador no solamente se complacerá en dicho fruto, sino que va a trabajar, la tierra va a podar la maleza, va a limpiarla de la plaga del pecado y va a dejar ese pámpano listo para que su producción aumente. Siempre adheridos a la vid, porque como Cristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Qué importante es reconocer que el discípulo no solamente se distingue por dar fruto, sino además por una tendencia continua a incrementar la cantidad de fruto que da por la obra de Dios. El verdadero discípulo no es uno que crece hasta cierto punto, sino uno que crece continuamente bajo la labor del Padre y en conexión a Cristo, para incrementar su producción de fruto día tras día, mes tras mes, año tras año, y con ello incrementar también la gloria que rinde a Dios a través de su fruto. Dice el versículo 8, ¿en esto es glorificado mi Padre? ¿En que llevéis fruto? No, dicen que llevéis ¿qué? Mucho fruto. La cantidad importa, porque en la cantidad de fruto que nosotros demos es la cantidad de gloria que le estamos entregando a Dios. En eso es glorificado el Padre, en que demos mucho fruto.
Dado que el fruto glorifica a Dios de una manera única, Cristo estableció como parámetro del verdadero discípulo la producción de fruto a través de nuestra vida de fe obediente, a fin de que cada uno de sus seguidores glorifique al Padre como Él ya lo hizo otra vez, Cristo el Maestro y Cristo el ejemplo. Cristo ya glorificó al Padre en todo. Quiere que ahora nosotros seamos esos discípulos que lo glorifican, esos discípulos que siguiendo e imitando sus pasos glorifican al Padre. Fíjate, Juan 17:4 dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Recuerdas que hace un momento te hablaba de las diligencias coordinadas, ¿no? De cómo nosotros amamos a nuestros hermanos guardando la palabra y cómo guardar la palabra nos lleva a amar a nuestros hermanos. Mira cómo se coordinan estas diligencias ahora. Acompáñame a Juan 15:16. Juan 15:16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y fíjate que dice el 17, esto os mando. ¿Qué nos trae de nuevo Cristo a la mente? Que se amen los unos a los otros. Mira cómo Cristo ahora entrelaza inseparablemente la abundancia de fruto con el amor mutuo. De forma que sin amor por tus hermanos es imposible dar fruto que glorifique a Dios. ¿Qué fruto podrías dar que no tenga relación con el amor al prójimo? ¿Qué sentido tiene la vida más piadosa y santa que no le hace ningún bien a otro? ¿De qué forma podrías ser tú solo el centro de toda la reforma de Dios en tu vida? Me voy a ministrar, a ver, tráiganme un espejo que me voy a exhortar, ¿no? Ahora sí, me tengo que dar ánimo porque ando cabizbajo. Voy a abrir la Biblia y ahí me voy a estar. Hey, sí lo puedes hacer, ¿no? Pero ¿no acaso manifiesta eso solamente cuánto te amas a ti y no cuánto amas a los demás? Ser capaz, como ahora está de moda, quererte tanto, de amarte a ti mismo y no ser capaz de amar a los demás. Es primero la gloria del Padre y luego todo el provecho que podemos hacer por otros, ¿sí? El sentido de la transformación en la vida cristiana. Así que se constituye la identidad del discípulo de Cristo de esta manera. Por medio de Cristo guardamos la palabra, por medio de guardar la palabra amamos a nuestros hermanos y por medio de guardar a nuestros hermanos, o de amar a nuestros hermanos, producimos fruto abundante. Ahí está, uno pegado con otro. En Cristo guardas la palabra, en Cristo amas a tus hermanos, en Cristo produces fruto abundante. No puedes escoger. No puedes escoger. Tú puedes estar haciendo lo más maravilloso dentro de la iglesia, pero si no tienes amor por tus hermanos, de nada sirve. Eres como metal que resuena y címbalo que retiñe. No puedes escoger, decir, miren, les voy a dar todo el amor que pueda, pero no vivir conforme a la palabra. ¿Qué tipo de amor les vas a dar? ¿Qué tipo de persona vas a ser para ellos? ¿Qué tipo de ejemplo? El verdadero discípulo vive en apego a la palabra de Dios, vive en amor a otros discípulos y vive dando abundante fruto. ¿De qué nos sirve esto en relación al discipulado? ¿Por qué estamos hablando de esto ahora que estamos queriendo aprender y ser enseñados por medio de la Escritura a ser discípulos? Bueno, pues en primer lugar nos ayuda a confirmar nuestra identidad como discípulos. Vivimos poniendo por obra la palabra de Dios como Cristo lo enseñó. Vivimos amando a nuestros hermanos como Cristo lo enseñó. Vivimos dando gloria a Dios a través de nuestra producción de fruto como Cristo lo enseñó. ¿Imitamos a Cristo en esas tres cosas que Él ya hizo de manera perfecta? ¿O solo lo miramos a lo lejos? Y despreciamos muchas veces ese ejemplo y decimos, yo puedo, ¿no? Cristo lo quiso hacer así, pero yo lo puedo hacer así. ¿Cuántas veces despreciamos la gracia queriendo vivir en nuestra sabiduría conforme a nuestro consejo,
sin darnos cuenta que es precisamente esa sabiduría y ese consejo egocéntrico el que nos está condenando. Pero si ya vives así, gloria a Dios. Eres un discípulo de Cristo que por la gracia sigue siendo limpiado por la obra de Dios, su Espíritu Santo y la palabra. Y por lo tanto tienes el privilegio y la obligación de ir y hacer discípulos. Ir y enseñarles a otros a vivir esa vida que tú por gracia has aprendido a vivir siguiendo a Cristo. Pero si no tienes una relación seria con el estudio de la Biblia, si el amor a los hermanos te significa solamente un saludo afectuoso sin mayor compromiso, ¿no? Mejor me voy rápido porque si no aquí empiezan a contar sus problemas y al rato pues les tienes que decir que vas a orar y la verdad se me olvida para qué me meto en rollos. ¿No? Y si no estás glorificando a Dios a través del fruto, me entristece mucho tener que decirlo, pero no hay un discípulo en ti. La buena noticia es que Cristo vino a salvar lo que se había perdido y eres uno de ellos. Así que corre a Él clamando a Dios por misericordia, con un corazón arrepentido y una confesión humilde de tu pecado para hallar en Él el oportuno socorro que todo pecador necesita. Pero además de confirmar tu identidad como discípulo, y todo esto nos permite confirmar cuál es nuestra meta al hacer discípulos. Como discípulos, esto nos da claridad respecto a lo que el Señor quiere lograr a través de nuestras vidas en las vidas de otros. Si estos son los distintivos de un discípulo de Cristo, el trabajo de discipulado consiste en involucrarme en la enseñanza de la Biblia, en dar ejemplo para que la gente pueda imitar cómo se vive esa palabra, en amar a mis hermanos, enseñarles a amar a otros hermanos, a los que son fáciles de amar porque parece que son un panal de miel, ¿no? Pero también enseñarles a los que parecen nopal, a los que si lo abrazas sientes que te pica, sí, esos también son los que hay que amar. ¿Cómo los van a aprender a amar si está luchando continuamente contra esos afectos? A través de tu ejemplo, a través de cómo tú aprendiste a amar a ese hermano. Seguramente tú ves algo que esa persona no ve. Eso es lo que necesita aprender. No precisamente de la persona, muchas veces es de la gracia. Que la gracia no elige panales de miel, más bien elige siempre nopales que va convirtiendo en panales de miel. Pero además, enseñarle a otros y dar ejemplo a otros que puedan imitar de un servicio que dé fruto para la gloria de Dios. Que no se conforma con dar el mismo fruto todos los días, sino que aspira, porque es la voluntad de Dios, darle a Él más fruto, el fruto que merece y más gloria a su nombre. Así que hermanos, estos son los distintivos de un discípulo de Cristo, de un verdadero discípulo. Y para avanzar era necesario que primero confirmemos que somos y en segundo lugar, que sabiendo lo que somos, acudamos a la gracia de Dios para ser transformados por medio de Jesucristo y por medio de ese perdón que Él tiene para todos los pecadores. O si ya somos discípulos, nos ocupemos de aquellos que necesitan aprender a vivir como Cristo vivió, a guardar su palabra, a amar a los otros y a dar fruto. Les voy a pedir que por favor nos pongamos de pie. Gracias, Padre bendito, por la misericordia que hemos recibido en Jesucristo. Gracias por la nueva vida, Señor. Una nueva vida en la que disfrutamos de las riquezas abundantes de Cristo, de todas las riquezas eternas, Señor. Donde sabemos que estamos amparados por tu misericordia y tu favor en todo tiempo, no importa en qué circunstancia estamos viviendo, Señor. Y también una vida que significa un cambio radical. El dejar de vivir para mí, Señor. El dejar de buscar mis planes, mis sueños. El negarme a mí mismo. El tomar una cruz, así como Cristo la tomó. E ir en pos de Él, imitando su andar, imitando su apego a la palabra, su amor por los otros y ese abundante fruto con el cual Él te glorificó. Señor,
Haz discípulos verdaderos de nosotros, Señor. Cambia nuestro corazón. Limpia, Señor, nuestra mente. Danos de esta verdad que emana, Señor, y que es inconmovible, esta verdad que brota de tu palabra, para que nos aferremos a ella, Señor. Líbranos de pensar de nosotros solo por lo que nosotros creemos que somos, Señor. Enséñanos a vernos por la palabra. Enséñanos a ver, Padre, cuán miserable es la vida sin Cristo, cuán miserable es la vida sin vivir para tus propósitos, Señor. Y enséñanos a apreciar la gracia que tú tienes, en primer lugar, para sentarnos aquí hoy en esta noche en esta mañana y ser instruidos por tu palabra, para sentarnos aquí y participar de un tiempo de oración, para sentarnos aquí, Señor, y participar de esa adoración congregacional con la cual reconocemos todas tus obras y proclamamos, Señor, a una voz, el gran Dios que tenemos. Padre, haznos hacedores de discípulos, haznos discípulos verdaderos. Líbranos, Señor, de ser pámpanos sin fruto, de ser cristianos sin Biblia y de ser seguidores sin amor. Porque, Padre, no hay vida eterna para el que vive así su vida. Señor, ayúdanos a ver la gracia de Jesucristo, quien dio su vida por nosotros, aquel que se hizo hombre, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, aquel que llevó en la cruz todos nuestros pecados, Señor, y todas nuestras enfermedades, y por cuya llaga, Señor, por cuyo sufrimiento fuimos nosotros curados, Señor, y salvados para vida eterna. Ayúdanos a ver cómo Cristo es el único medio, el único camino, la única verdad para ser reconciliados contigo. Y ayúdanos a ver, Señor, que tenemos una esperanza en Él, que no tenemos que vivir toda la vida en dirección al infierno, Señor, que está cercano a nosotros Cristo a través del mensaje del Evangelio, para salvarnos, Padre, de la condenación, para salvarnos de tu ira, Señor, y para reconciliarnos contigo de tal forma que vivamos para cumplir los propósitos por los cuales tú nos redimiste de nuestro pecado. Haz tu obra, Señor, en esta iglesia. Haz tu obra en cada uno de nosotros. Y enséñanos, Padre, a vivir la vida como verdaderos seguidores de Cristo. Te lo ruego en su precioso nombre. Amén.